Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia. Así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Comenzamos en Colombia. Los ataques entre el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el expresidente Álvaro Uribe han llegado a un punto máximo, si puede decirse así, de tensión. Las agrias discusiones en torno a temas como el litigio con Nicaragua y el caso del jefe de seguridad de la Casa de Nariño, general Mauricio Santoyo, condenado en los Estados Unidos por colaboración con grupos paramilitares, subieron el tono de la confrontación. Para hablar sobre esto y otros temas, está con nosotros en la tarde de hoy el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Expresidente, bienvenido a la tarde de NTN 24. Comienzo preguntando, muchos son los colombianos que muestran preocupación por el alza de tono, digamos, entre los adjetivos y los intercambios que han tenido el presidente Santos y su persona. Le pregunto, ¿por qué llegar hasta aquí, expresidente? ¿Qué ha hecho las cosas tan difíciles entre ustedes? Bienvenido, buena tarde. Y Dania, muy buenas tardes a usted, a todos sus colaboradores de la tarde, y muy buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, yo tengo preocupaciones en Colombia, porque la gran mayoría de quienes votamos por el presidente Santos, votamos por él, porque él se había comprometido a continuar una política que venía produciendo éxito en Colombia, una política de seguridad que se ha deteriorado, una política de inversión que empieza a tener desconfianza, una política social que han desburocratizado. Tengo preocupaciones porque nosotros dejamos una tendencia de gobierno con austeridad. Este es un gobierno sumamente derrochón, derrocha en casas presidenciales, derrocha en burocracia, es un gobierno que da el mal ejemplo de tener 13 altas consejerías en la presidencia, es un gobierno que derrocha en comitivas, es un gobierno que derrocha en burocracia, en auxilios parlamentarios. Nosotros, como un proceso de dinamización de la democracia, tuvimos un profundo diálogo con el pueblo colombiano. Este gobierno ha abandonado ese diálogo y lo ha sustituido por el diálogo con el terrorismo. Nosotros denunciamos, el presidente Santos era ministro y él conoció de primera mano eso, que el gobierno Chávez protegía el terrorismo y el gobierno Santos lo que ha hecho es promover la dictadura Chávez como la promotora de la paz de Colombia. Y la verdad es que a mí me parece muy grave que el fallo de La Haya, que pretende despojar a Colombia de casi 74.000 kilómetros de plataforma de uso económico exclusivo en un pequeño mar como el Mar Caribe, no haya sido rechazado por el gobierno del presidente Santos. Estos son aspectos que me crean... Aló. Estamos escuchando, señor expresidente. A ver, tenemos... Ya vamos a retomar nuestra conversación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien hacía prácticamente una exposición de titulares de lo que puede ser nuestra conversación, porque todos estos temas los tenemos precisamente para conversar con el expresidente Uribe. Son las críticas a que viene sosteniendo en relación al quehacer del presidente Santos, temas como la relación con Venezuela, el silencio del presidente Santos en relación a lo que en este momento ocurre en el vecino país de Colombia, temas que tienen que ver también con el fallo de la Corte de La Haya en relación a San Andrés. A ver, ya me dicen que lo tenemos. Señor expresidente, vamos a retomar la conversación. Daba usted como una serie de titulares, son sus preocupaciones por Colombia, y todos estos son temas que quisiera detallar con usted, ir tema por tema. Por ejemplo, en relación a Venezuela, por decirlo menos, Venezuela está atravesando una situación delicada. La oposición está denunciando violaciones flagrantes contra la Constitución venezolana y hay quien ha señalado que comienza a transitarse un sendero peligroso de usurpación de funciones. El presidente Santos, que en su momento
declaró sobre el juicio político, por ejemplo, contra el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, señalando en ese entonces que Colombia defiende las democracias y los principios democráticos, en este momento guarda silencio y mucha gente se está preguntando ¿por qué? ¿Por qué cree usted, le pregunto, expresidente Uribe, que el presidente Santos no se pronuncia en relación a lo que ocurre en Venezuela? Sobre ese tema debo decirle que yo no me he pronunciado, ni me voy a pronunciar sobre los temas que tienen que ver con la salud del presidente Chávez. Yo he combatido la dictadura de Venezuela, que ha hecho mucho daño, una dictadura que ha protegido el terrorismo, que ha eliminado la iniciativa privada, que está llevando a Venezuela a la ruina, pero no intervengo en el tema de la salud del presidente Chávez. Esos son temas, los de la salud, la vida, son temas de Dios nuestro Señor. En cuanto a la pregunta que usted me hace del presidente Santos, permítame decirle lo siguiente. Por interés político, el presidente Santos se olvidó que él fue el mayor crítico que había en América Latina contra la dictadura de Chávez. Él, como ministro de Defensa de Colombia, conoció de primera mano el hospedaje que Chávez le daba al terrorismo colombiano. Y simplemente por conseguir que Chávez le ayude a hacer la paz con el grupo terrorista de la FARC, el presidente Santos se olvidó de todo lo que decía y pasó de ser el mayor crítico de la dictadura de Venezuela a ser el promotor de la legitimación de esa dictadura como garante de la paz de Colombia, lo cual es muy grave. Además, yo siento vergüenza cuando los aeropuertos, los ciudadanos de Venezuela me dicen, oiga Uribe, dígale a Santos que ya le pagamos los $800 millones, que no siga apoyando la dictadura chavista. Siento vergüenza porque los principios democráticos no tienen valor. Cuando uno por intereses económicos, comerciales, de comercio, renuncia a los principios democráticos, al final termina sin comercio y sin principios democráticos. Ahora, expresidente, una cosa son los temas de salud, y entiendo perfectamente que no se pronuncia en relación a ello, y otra, lo que está ocurriendo en relación a las violaciones que denuncia la oposición de la Constitución venezolana. Por ejemplo, que el pasado 10 de enero comenzara un nuevo periodo constitucional, que la Constitución mande que hay que juramentarse, que el TSJ simplemente se haya pronunciado por la tesis de la continuidad administrativa, que ayer se presentara la memoria y cuenta, un acto que tendría que hacer el presidente en persona y sin embargo lo hizo el vicepresidente. Fíjese que tenemos un sonido, me gustaría compartirlo con ustedes, la diputada María Corina Machado, pidiéndole precisamente al presidente Santos que se pronuncie en relación a estas cosas. Yo le invito a que lo escuchemos juntos. Los venezolanos quisiéramos que el presidente Juan Manuel Santos de Colombia en este momento reaccionara en defensa de los principios democráticos de la región y que instruyera a su embajador ante la Organización de Estados Americanos a que se convoque el Consejo Permanente de la OEA y que tengamos la oportunidad, quienes defendemos la democracia y la constitucionalidad en Venezuela, de explicar la magnitud de la violación constitucional que hoy está operando en nuestro país. A eso me refería, señor expresidente, a esto que denuncia la oposición como violaciones a la Constitución. Me refiero al tema. Lo que pasó en Paraguay es discutible políticamente, pero era la aplicación de una figura que está en la Constitución paraguaya de 1992. No se podía hablar de golpe de Estado ni de violación de la Constitución. Otra cosa es la discusión política por esas decisiones que se tomaron en Paraguay. Y sin embargo, el gobierno de Colombia, muy presto y muy listo, llamó a consultas al embajador. No tenían interés en Paraguay. ¿Por qué? Porque en Paraguay no está la FARC, aunque la FARC ha ayudado a cometer secuestros en Paraguay. En cambio, el gobierno Santos patrocina todas las violaciones a la Constitución de Venezuela por el interés oportunista de que la dictadura de Venezuela sea la que le ayude a hacer la paz con impunidad con el grupo terrorista de la FARC. Eso es de la mayor gravedad. Los seres humanos tenemos que estar, sea cualquiera nuestra condición,
siempre en la actitud de respeto a la Constitución de nuestros países. Y mientras el presidente Santos tenga este interés en la dictadura de Venezuela, no es capaz de reclamarle a esa dictadura por las violaciones a la Constitución. Da mucha tristeza decirlo, pero así es. Los comunistas y el gobierno, la dictadura de Venezuela es un nuevo comunismo, que lo disfrazan ahí llamándolo socialismo siglo XXI. Los comunistas, y bien lo dijo Fidel Castro hace unos años, manejan elecciones solamente en cuanto las puedan manipular y las ganen. Y hablan de la Constitución solamente en cuanto ellos puedan estar por encima de la Constitución. Una profunda diferencia entre estas dictaduras y los demócratas es que estas dictaduras se ponen siempre por encima de la Constitución. Los demócratas nos situamos siempre por debajo de la Constitución. Señores presidente, ¿piensa usted que si, por ejemplo, el presidente Santos se pronuncia o se pronunciara en relación al caso de Venezuela y las violaciones de la Constitución, quizás no lo hace porque teme perder el apoyo del chavismo en esta búsqueda o en este diálogo que emprende con el grupo terrorista de la FARC y que pareciera ser una carta tan importante para el presidente Santos de cara a una reelección? Muy seguramente es por eso, como ya se lo he dicho, distinguida periodista. Presidente Uribe, otro tema que no quisiera dejar por fuera de nuestra conversación tiene que ver con su posición en relación al fallo de La Haya. Usted ha señalado que este fallo habría que desconocerlo posterior a lo que fue pues, el pronunciamiento del tribunal. ¿Cómo quedaría Colombia ante la comunidad internacional desacatando este fallo? Muchos fallos han sido desacatados. En Sudamérica se han desacatado fallos. Los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Nigeria, Camerún. Y a partir de desacatos de fallos, de rechazos de fallos, se ha buscado una solución decorosa. ¿Por qué propongo yo que se rechace el fallo? Porque el fallo es un fallo de despojo, una afrenta a la soberanía de Colombia. ¿Qué país en el mundo acepta que le despojen de casi 74.000 kilómetros de mar en un pequeño mar como el Mar Caribe? Ninguno. Sobre todo cuando Colombia ha tenido allí una posesión pacífica, histórica, ininterrumpida. He propuesto que se rechace el fallo porque es inconsistente y es ilegal. ¿Por qué es inconsistente? Mire, el fallo para reconocerle a Colombia los Cayos del Norte, Quitasueño, Serrana y Serranilla, ha dicho que lo reconoce porque Colombia ha ejercido allí jurisdicción efectiva, la efectivité, traída del francés al lenguaje del derecho internacional público. Pues esa misma jurisdicción efectiva ha ejercido Colombia en el mar de la cual pretende despojarla. Por eso el fallo es inconsistente. Es ilegal, porque el fallo para fijar el límite de aguas aplica el derecho consuetudinario del mar de manera ilegal. Por ejemplo, viola el principio de equidad al aplicarlo, porque el principio de equidad no debe incluir solamente la proporcionalidad geométrica entre el territorio y el mar, sino también el tema histórico, dependencia social, etc. Entonces el fallo se limita a decir que Nicaragua es un país con territorio muy grande y mar muy pequeño, y entonces despoja a Colombia de casi 74.000 kilómetros de mar en el Caribe, pero omite otros criterios de equidad, por ejemplo, la parte social. Los colombianos sanandresanos de Providencia, de Santa Catalina, han dependido socialmente de ese mar desde tiempos inmemoriales y además pacífica, ininterrumpidamente. Tuvieron los títulos de la corona española y siempre han ejercido la posesión. La ha ejercido Colombia allí. Y eso se desconoce en ese fallo, que lo hace ilegal. Ese fallo es ilegal porque rompe la unidad de un archipiélago histórico, que es el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y otros. Al enclavar los Cayos del Norte, le rompe la continuidad marítima con las otras islas e islotes que integran el archipiélago. Por eso es ilegal. Ese fallo desconoce que Colombia ya había hecho equidad con Nicaragua en 1928, cuando
Colombia aceptó retirarse de la costa mosquitia, de la costa atlántica nicaragüense. La corona española le había entregado a Colombia títulos sobre la costa de Nicaragua, sobre la costa atlántica. Y Colombia en el 28 dijo, Nicaragua no puede ser un país confinado al Pacífico. Colombia se retira al meridiano 82. Ya había hecho Colombia equidad al reconocerle a Nicaragua su costa atlántica de Mosquitia y las islas de Maíz y las islas de Mangle. Por todas esas razones estamos ante un fallo que es una afrenta a la soberanía de Colombia, que es un despojo de casi 74.000 kilómetros de mar, un fallo que es inconsistente, un fallo que es ilegal, un fallo que se va a convertir en precedente de innumerables pleitos semejantes en el Caribe. Y pensándolo desde Colombia, digo lo siguiente, si el gobierno de Colombia no rechaza el fallo, como hasta ahora no lo ha hecho el presidente Santos, solamente le han ofrecido unos subsidios a la población de San Andrés. Yo hablaba con algunos de ellos esta mañana y decía, esos son unos contentillos, no palabra mía de ellos, que nos den a nosotros esa inversión, tenemos derecho, pero que no sea el precio para aceptar el fallo. Si se acepta el fallo, lo que va a ocurrir es que se crea en Colombia una gran sensación de inseguridad sobre el futuro de la unión integral de nuestra nación. Un gesto de solidaridad necesario hoy con San Andrés, mañana con cualquier otra región es decir, se rechaza el fallo. Colombia no se deja quitar 74.000 kilómetros de plataforma marítima de uso económico exclusivo. No se necesita actitud belicista. Seguramente al rechazar el fallo, sin actitud belicista, habrá dificultades diplomáticas manejables y se tendrá que llegar a una solución decorosa. El fallo es un raponazo a la soberanía de Colombia. Rechazar el fallo puede ser el principio para hallar una solución decorosa. Ahora, desde la presidencia de Colombia se está pidiendo al Consejo de Estado que levante la reserva de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Hay quien señala que quedaría al descubierto, por ejemplo, la estrategia colombiana que pudiera dar pista a otros países que tienen pretensiones sobre el territorio colombiano. ¿Qué opinión le merece esto a usted? Cuando yo llegué a la presidencia, el pleito estaba en curso. Yo, por ejemplo, ya no tenía la oportunidad jurídica de retirar a Colombia del Pacto de Bogotá. Los reglamentos dicen que el país que se quiera retirar debe hacerlo con un año de antelación a ser demandado. Colombia fue demandada en el 2001, se debió retirar en el 2000, si se iba a retirar. Hay razones respetables de los gobiernos anteriores y por eso no los juzgo, que dijeron que no se retiraban. El gobierno nuestro ya no tenía la oportunidad de retirarse. Hicimos porque el castigo habría sido que condenaban a Colombia en las pretensiones de Nicaragua y la primera pretensión de Nicaragua era que le entregaran la totalidad del archipiélago. Entonces, nosotros procuramos hacer la mejor defensa. Cuando yo estuve 8 años en la presidencia no puedo decir que eso permanezca oculto. Si van a publicar esas actas, que las publiquen y también que el país conozca las innumerables reuniones que mis cancilleres sostuvieron con los expresidentes de la República, con los jefes de los partidos políticos, con directores de medios de comunicación, de ramas del poder público, reuniones informativas y reuniones consultivas que hacen parte del trabajo de la Comisión Asesora. ¿Con quién asistieron mis cancilleres a esas reuniones? Con los agentes designados de Colombia para dirigir su defensa ante la Corte de La Haya. El agente principal, el excanciller Julio Londoño Paredes, y el suplente, el excanciller Guillermo Fernández de Soto. Señor presidente, no quisiera dejar por fuera el tema del caso del general Santoyo, quien fuera jefe de seguridad de la Casa de Nariño y hoy condenado en Estados Unidos por nexos con narcoparamilitares. El presidente Santos ha señalado que usted intervino para que este general ocupara cargos en cuerpos de seguridad del Estado colombiano. Sin embargo, hoy el general Naranjo, jefe de la policía, en aquel entonces y por cierto considerado el mejor policía del mundo, declaró
que el general Santoyo le habría manifestado su deseo de ser promovido y le manifestó igualmente que contaría con el visto bueno de Casa de Nariño. Sin embargo, el general Naranjo declaró también que consultó al presidente Santos, le hizo saber a quien era entonces ministro de la Defensa sobre la conversación sostenida con este oficial y sus aspiraciones a ocupar importantes cargos de inteligencia. Pero también señaló que nunca le dijo a usted que Santoyo estaba usando su nombre. ¿Por qué no se le informó? ¿Por qué se quiere involucrarle a usted hoy con estos nombramientos? La verdad es que, a ver, primero, todo mi respeto por el general Óscar Naranjo. Segundo, yo me he llenado de desconfianza frente al presidente Santos, que tienen una actitud civilina, una actitud maliciosa. El presidente Santos en la noche, durante el día lunes, desde la presidencia ambientaron que le preguntaran al presidente Santos para qué había recomendado yo al oficial Santoyo. Y una periodista le pregunta por la noche y él dice, el presidente Uribe no me lo recomendó, pero sí le recomendó al general Óscar Naranjo, director de la policía, tales cargos para Santoyo. Ayer el general Naranjo dice, no, no fue así. El presidente Uribe no me hizo la recomendación. Ahí quedó en claro que yo no mentí, que infortunadamente el presidente de la República mintió, y en materia grave, y por eso me obligó a mí a utilizar un calificativo muy, muy duro. Y me da mucha tristeza tener que decir eso, lo que dije del presidente de Colombia. Le quiero decir una cosa, yo tengo 60 años, soy abuelo. En mi vida pública no hay una mentira. Las personas de pronto dicen, es que Uribe es muy brusco, mire lo que dijo Uribe, mire tal cosa de Uribe. Claro, yo hablo con franqueza. Esa noche, usted como buena periodista debe ser buena psicóloga. Cuando me cuentan a mí que el presidente Santos dijo eso, yo inmediato reaccioné y le dije, presidente Santos es tal cosa que está escrita por mí, calificativo muy duro por esa mentira tan grave en mi contra. ¿Qué hubiera hecho un político hábil? Que no lo soy. Hubiera dicho, esperemos a ver qué dice el general Naranjo, vamos a llamarlo tal cosa. Yo no esperé. Me movió espontáneamente la buena fe. Dije, yo jamás he hecho eso. Y ahí mismo reaccioné sin cálculo. No llamé al general Óscar Naranjo. Dejé que las cosas tomaran el rumbo que debían tomar. Dios premia la buena fe. Y ayer el general Óscar Naranjo dejó claro que yo no le dije a él que nombrara en determinados cargos a Santoyo, como, faltando a la verdad, me lo atribuyó el presidente Santos. Presidente Uribe, ¿se arrepiente usted, y permítame hacerle esa pregunta, del calificativo que usó en relación al presidente Santos, que no ha vuelto a mencionar esa palabra? No me arrepiento. No me arrepiento y no la he vuelto a mencionar porque sobre esa palabra pensaría yo lo siguiente. Es dura, pero tenía que decir algo así porque lo que dijo el presidente fue muy grave, y yo creo que lo que ocurrió ayer, la aclaración que hizo el general Óscar Naranjo, da toda la razón a que yo hubiera utilizado esa palabra. ¿Por qué no la he repetido? No la he repetido porque es fuerte. Y entonces, por ejemplo, mi señora me dice, no, utiliza tus argumentos, pero así sea verdad el calificativo que tienes que usar, no lo utilices. Ahora, el ejemplo que sí quiero yo darle a los colombianos es el siguiente. Es mejor ser franco, decir las cosas como uno las siente, que ser un político calculador y civilino. El peor insulto de un político es una mentira envuelta en buenos modales y en buenas maneras. Yo sí prefiero ser franco y directo, así muchas veces haya que decir las cosas con dureza. Presidente Uribe, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de NTN 24. Gracias por estar con nosotros. A ustedes muchísimas gracias.